Esta es la predicación correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo viene a Algeciras el domingo 24 de julio de 2022. El pasaje de referencia para esta predicación es la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 15. La semana pasada vimos las dificultades por las que pasaron las relaciones entre Pablo y la iglesia de Corinto. Y en aquel momento propusimos que Pablo fue capaz de encararlas y enfrentarlas y superarlas desde el perdón y el olvido. El perdón se constituye así como una forma de vida de la Iglesia, es decir, como un conjunto de patrones de pensamiento y de comportamiento que la Iglesia encarna, que encarna socialmente, es decir, que encarna en medio de la sociedad, pero que encarna también como cuerpo, no que encarnamos solo exclusivamente como individuos. Ese perdón que va asociado al olvido es un proceso de sanación de los conflictos y los procesos emocionales que nos hacen daño. Sin embargo, eso no es todo lo que Pablo tenía que decir a aquella iglesia de Corinto. La pregunta que abordamos hoy es cómo es posible mantenernos firmes y perseverantes en el misterio cristiano. También podríamos hablar en términos más genéricos, nuestra vida cristiana o en la vida de la iglesia, a pesar de esas situaciones que nos producen cansancio, agotamiento o ganas de abandonar, ganas de dejarlo todo. La clave está en un pasito antes de lo que Pablo nos dice en el final del capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando con un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Esa es la clave, la dirección y la transformación del Espíritu Santo. Si no cedemos al cansancio, si no cedemos al agotamiento, si no cedemos al abandono, es porque estamos impulsados y transformados por el Espíritu Santo. Esta imagen de este versículo, esta metáfora, nuestra vida es modelada, cincelada por la acción del Espíritu Santo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Somos transformados en esta relación con el Señor según la imagen de nuestro Señor por medio de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esta imagen, cargada de tanta belleza, de tanta profundidad, de tanta espiritualidad, ¿cómo es vivida por el apóstol Pablo? ¿Cómo la entiende el apóstol Pablo? ¿Y qué incidencia tiene respecto a el ministerio cristiano y la vida cristiana en términos genéricos? Es por esta acción del Espíritu Santo por la que puede Pablo decir al comienzo de este capítulo 4 que gracias a ella no desmaya en la vocación y en el ministerio que ha recibido de parte del Señor. Versículo 1 de este capítulo 4. Sí, a pesar de todas las dificultades, de las prisiones, de naufragios, de haber sido azotado, de ser abandonado y rechazado incluso, no solamente por aquellos que son sus hermanos en la fe de Moisés, sino también incluso por aquellos como es la iglesia de Corinto, que son ahora seguidores de Jesús el Mesías. ¿Cómo es posible seguir adelante frente a tantas contrariedades? Precisamente por esa acción del Espíritu Santo en su vida, que impulsa su vocación de tal forma que no desmaya. Y esta es la gran cuestión, ¿no? Si nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra pertenencia al pueblo de Dios, que es la Iglesia, está basada en mis preferencias, en mis elecciones, en mis propias fuerzas, en mi propia voluntad, definitivamente estamos a la larga o a la corta condenados
al desmayo, al desaliento y al abandono. La perseverancia es acción del Espíritu Santo en nosotros. Eso es algo muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hoy en día las pertenencias a la Iglesia, el ministerio cristiano, a veces se negocia, a veces se elige un sitio u otro por cuestiones a veces secundarias, a veces de preferencias personales. Vivir la vida cristiana centrada en nosotros, en nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, nuestras propias necesidades, al final es estar abandonando nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, la única posibilidad de seguir perseverando en nuestra vida cristiana y en el misterio cristiano es ser cincelados por esa acción del Espíritu Santo según la imagen de Cristo. Además de la guía del Espíritu Santo, necesitamos otro elemento más que nos trae aquí Pablo, que es la verdad del Evangelio. La Iglesia hoy y siempre está tentada a coger atajos, en usar estrategias o medios que no son ni el Espíritu ni el Evangelio. Eso es cierto de las iglesias en el tiempo, fue cierto de las iglesias en el tiempo de Pablo, pero también en el nuestro. Por eso perseguir la verdad del Evangelio es una constante de la vida de Pablo. Tal y como leemos en el versículo 2 de este capítulo 4. Renunciamos a actuar de forma oculta y avergonzada, así como a proceder con astucia o a falsear el mensaje de Dios. Por el contrario, frente al juicio que pueden hacer de nosotros los demás en la presencia de Dios, proclamamos abiertamente la verdad. Como iglesias cristianas, hoy nos encontramos ante la encrucijada de cómo proclamar la verdad del Evangelio en medio de una sociedad postcristiana. Es decir, que ya no puede presuponer que las personas entiendan de antemano en qué consiste la fe cristiana, ni tan siquiera de una manera parcial, fragmentaria o oscura, como cuando la sociedad al menos era nominalmente cristiana. Ya no podemos ni albergar esta expectativa, de forma manera que hablar de la Biblia, del Evangelio, de Cristo, para muchas personas hoy carece absolutamente de referentes y de contenido. ¿Cómo llevamos el mensaje del Evangelio a estas personas que no tienen a estos referentes, pero que a los cuales lo cristiano tampoco le es completamente ajeno? Desde los años 90 del siglo pasado, se habla mucho de crecimiento de la iglesia, de plantación de iglesias, como estrategias para asegurar la continuidad de las iglesias. Que como ya no podemos contar con el apoyo del Estado o con que la sociedad de alguna forma le favorezca porque lo cristiano tenga algún punto de prestigio social, se han planteado muchas formas, muchas estrategias para hacer que las iglesias crezcan, para poder combatir las tendencias secularizantes que encontramos en la sociedad. Nos planteamos en este contexto poscristiano, pluralista, secular, cómo es posible el crecimiento de la iglesia. Y ahí pues, se han planteado muchos elementos referenciales, muchos elementos reflexivos para intentar responder a esta pregunta. Esa pregunta que en muchos casos, para muchas iglesias, es una cuestión de mera supervivencia. Depende de ello el que la iglesia local, tal o cual, pueda seguir adelante. Frente a esa situación de precariedad, la tentación es la de buscar atajos. Atajos como son las estrategias de planificación racional, el marketing eclesial, el adaptar el culto, la predicación, para hacerlos más atractivos o para hacer el evangelio más atractivo a las personas posmodernas o tardomodernas, la modernidad tardía. Los retos son numerosos y el esfuerzo reflexivo de cómo afrontarlos es muy exigente.
mm, porque muchas cuestiones recientes de cómo actuamos hasta hace poco ya no nos sirven. Por lo tanto, el reto, como digo, y el esfuerzo reflexivo que conlleva si queremos tomarnos estos retos con seriedad y queremos responder de una forma fidedigna al Evangelio, es exigente ese reto para pastores y teólogos comprometidos con la evangelización en esta sociedad plural y secular. Y la clave de todo ello nos la da Pablo. La clave está en, como ya hemos dicho, la guía del Espíritu Santo y la verdad del Evangelio. Porque todo lo que no sea ser guiados por el Espíritu Santo y ser fieles a la verdad del Evangelio, corre el peligro de lo contrario, de falsear el mensaje de Dios. Y no nos damos cuenta hasta qué punto es fácil falsear ese mensaje. Porque muchas veces creemos que estamos siendo fieles al Evangelio, pero en realidad estamos siendo guiados más por los patrones de nuestra propia cultura, de nuestra propia sociedad, que por la fidelidad al mensaje del Evangelio. La verdad del Evangelio, y con esto no quiero dar la idea o la falsa imagen de que hay que resguardarse tras posiciones reactivas, reaccionarias o fundamentalistas. No va por aquí el tema, no es este nuestro planteamiento ni lo que nosotros perseguimos. La verdad del Evangelio requiere fidelidad al testimonio de la Escritura, pero para ello debemos saber en qué consiste la verdad del Evangelio, esa verdad del Evangelio de la que está hablando Pablo. Y esto, como digo, no es algo tan fácil como a priori pudiera parecer, ¿no? Con todo cristiano parece saber en qué consiste exactamente el Evangelio y cuál es esa verdad contenida en las Escrituras. Digo que no es tan fácil porque necesitamos estar familiarizados con el conjunto de las Escrituras. No vale hacer un evangelio parcial o fragmentario de algunas partes leccionadas de la Escritura, sino hay que aspirar en su mayor amplitud posible al ser fieles al conjunto de las Escrituras. Y para ellos necesitamos, en primer lugar, comprender cada vez mejor la narración que da forma y sentido a las Escrituras, esa narrativa bíblica de la que tanto hablamos nosotros aquí. Para Pablo, la verdad del Evangelio es Jesús, el Mesías. Esto no hay ninguna duda. Versículo 5 de este capítulo 4. No nos predicamos a nosotros mismos. La obsesión de Pablo, dado las críticas que ha recibido, y una vez y otra lo está repitiendo esta misma idea, no es que él se esté reivindicando a sí mismo de alguna manera o que sus credenciales estén dadas por él mismo, sino que su objetivo, la finalidad de su mensaje, de aquello que está transmitiendo, del ministerio que está ejerciendo, es ser fieles o ser fiel a Jesucristo como Señor. Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías como Señor. La luz del Evangelio es la presencia del Mesías porque es la imagen de Dios. Antes decíamos que nosotros somos cincelados por el Espíritu Santo según la imagen de Cristo. Pero es que Jesús, el Mesías, que es Señor, es imagen del Padre. Está aquí diciendo Pablo que Jesús, como el Mesías, hace presente a Dios en este mundo. Y por medio de él, Dios cumple las promesas hechas a su pueblo. Eso lo prevíamos las semanas anteriores, versículo 20 del capítulo 1, porque todas las promesas de Dios son sí en él, en Jesús, el Mesías. Este núcleo del Evangelio presupone toda la narración bíblica. Cuando Pablo está hablando de este núcleo que es el Evangelio, y también lo hace
con matices más o menos distintos en el comienzo de la carta a los romanos y en otros de muchos escritos, cuando él está poniendo a Jesús el Mesías en el centro, mm, está siempre presuponiendo toda la narración bíblica que da sentido a ese núcleo, que da sentido a que Jesús sea el Mesías. Si no entendemos toda esa narración que comienza en Génesis, que termina lo que es nuestro Antiguo Testamento, pero que después tiene la continuidad hasta el libro del Apocalipsis, no podemos entender qué significa que Jesús sea el Mesías y que ese Mesías sea además Señor. Por lo tanto, Pablo siempre tiene en su cabeza, estás conformado siempre por toda esa gran narrativa de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿no? Y toda esa narrativa que después tiene continuidad hasta el libro del Apocalipsis, como lo tiene la Iglesia cristiana. Y de la que los propios escritos de Pablo forman parte de eso, ¿no? Como digo, todo ese núcleo que Pablo nos está presentando, que Dios se ha vuelto a hacer presente no ya en el templo, sino ahora en la persona de Jesús, y que de esa forma está cumpliendo todas las promesas hechas a su pueblo y está dando lugar al comienzo por medio de su resurrección de la nueva creación que está pendiente de consumación en el tiempo final, presupone toda esa narrativa por la que Dios se ha dado a conocer en la historia de su pueblo y por medio de la cual los poderes del mundo, el mal, el pecado y la muerte son derrotados definitivamente. Cuando ese Dios viene a nosotros y se hace presente, viene a nosotros por medio de la persona de su Hijo, por medio de Jesús el Mesías, y que será finalmente consumado en el tiempo final. De esta forma, toda la creación es renovada y transformada por la plenitud de vida de Dios. Y esta es la narrativa de la Biblia, lo que nos está transmitiendo es precisamente que vivimos en un mundo aquejado por el pecado, por el mal y por la muerte, pero que ninguno de esos poderes tiene la última palabra, sino que Dios se ha acercado a nosotros, se ha hecho presente para derrotar esos poderes por medio de lo que ocurre en la vida, en la muerte y la resurrección de esa persona, que es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y a partir del cual esos poderes son derrotados en un ya derrotados, pero todavía falta la consumación final de esa victoria, ¿no? Lo que Pablo enseña es que eso es precisamente lo que ha ocurrido, era lo que esperaba que ocurriera el pueblo de Israel, acorde con las promesas recibidas por parte de Dios, y Pablo lo que enseña es, y esto es lo que precisamente ha ocurrido y lo que da comienzo en Jesús y por medio de Jesús, el Mesías. Eso es ni más ni menos que lo que ha ocurrido y lo que está pasando en este mundo. Por lo tanto, ese mundo está siendo transformado a partir de ahí, de esa realidad. Y ese es el evangelio que Pablo está transmitiendo, y por eso Pablo pone a Jesús como Mesías y Señor en el centro, y la resurrección como parte de ese núcleo central, porque decir resurrección es decir nueva creación. Y esta es la luz del evangelio. De esto es lo que nos está hablando Pablo y toda la narrativa de la Biblia. Esa luz que incluso muchos de los pertenecientes al pueblo de Dios en aquel momento, contemporáneos de Pablo, no eran capaces de ver, versículos 3 y 4 de este capítulo 4, o incluso lo que Pablo está explicando en el propio capítulo 3, versículos 13 al 15, precisamente esto, ¿no? Como muchos que siguen la ley de Moisés están siendo
cegados, como él mismo estaba ciego frente a esa realidad de que verdaderamente Jesús es el Mesías y por lo tanto todo lo que ellos están esperando ya se ha cumplido en él. Esa luz del Evangelio de la que está hablando Pablo es aquella luz que al inicio de la creación, unos primeros actos de gracia, acciones de gracia de Dios se han manifestado cuando la luz, creando la luz en medio de las tinieblas. Recordamos como el texto bíblico de la creación nos dice que desde el momento que existe creación, las tinieblas están presentes. Y el primer acto de gracia de Dios es crear la luz en medio de las tinieblas. Esto tiene una profundidad teológica bastante importante de la que muchas veces no somos conscientes, ¿no? De alguna manera el texto bíblico nos dice para las condiciones de existencia actuales no están disociadas de esa potencialidad de la presencia, de la existencia de las tinieblas, pero que Dios es el que crea, está ya interviniendo, está actuando en su creación en favor de vencer esas tinieblas, ¿no? Y su primer acto de creación es, tras ese acto de ordenación de la creación, tras ese acto, esa acción creativa inicial o creadora inicial, es la creación de la luz como como victoria parcial sobre esas tinieblas. Ahora, bajo la nueva creación que representa el mundo a la luz de la resurrección de Jesús, la gracia de Dios se vuelve a manifestar venciendo las tinieblas del mundo, de manera que podemos experimentar la presencia de Dios en la persona de Jesús, el Mesías. Esto es lo que Pablo nos dice en el versículo 6 de este capítulo 4, ¿no? Hay este silogismo entre la luz que es Jesús, que viene a traer Jesús a la creación y aquella primera creación de la luz en Génesis. El Evangelio de Juan también establece esa misma relación en su comienzo. Para Pablo, este Evangelio, y no hay que olvidar que el término Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio es un mensaje de buenas noticias, una realidad que puede calificarse como buenas noticias. Esas buenas noticias que las encontramos en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, suponía un mensaje de alegría, un mensaje, unas buenas nuevas, es decir, un mensaje de alegría para el pueblo que se encontraba en el exilio, diciéndoles que, prometiendo que Dios volvería a hacerse presente en la vida de su pueblo y que de esta manera Dios iba a reinar sobre toda la creación, sobre su pueblo, el propio pueblo, y por tanto iba a poner término a los poderes del mundo y a revitalizar la creación, dar nueva vida a toda su creación. Eso es de lo que nos habla Isaías. Pues este evangelio, estas buenas noticias de que no tenemos que conformarnos o aceptar este mundo transido de muerte, de violencia, de mal, de injusticias, de desigualdades, sino que esperamos una realidad otra que será traída, consumada por Dios, pero que ya está iniciada por medio de la persona de Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Ese evangelio, nos dice Pablo, es un tesoro. Sin embargo, ese tesoro lo tenemos en vasijas de barro. Es decir, nosotros somos los portadores como vasijas de este tesoro del evangelio. Pablo dice que al igual que unas vasijas de barro, lo importante no es el exterior, no es el recipiente, sino su contenido. De igual manera,
nosotros nos convertimos en portadores del Evangelio, portadores de esa nueva realidad, como mensaje y como anticipo con nuestras vidas y como iglesia de esa realidad de la nueva creación. Lo importante, obviamente, en una vasija de barro no es el recipiente, es su contenido. Aquellas vasijas de barro que en la antigüedad podían llevar vino, que podían llevar aceite o que podían incluso otros especies o productos incluso más apreciados. Lo importante no es el recipiente. Un recipiente hasta cierto punto humilde, un recipiente que carece de valor, que incluso en Roma eran las vasijas se desechaban y había una gran montaña a las afueras de la ciudad de los desperdicios de aquella vasija porque carecían de un valor, costaba más volverlas a mover vacías y por lo tanto se desechaba. Lo importante, por lo tanto, no son esas vasijas de barro, sino es el contenido. Nosotros somos, respecto del Evangelio y del respecto de la realidad de la nueva creación, esas vasijas de barro. Nosotros somos portadores en los que nosotros no somos la parte importante, sino la propia realidad del Evangelio. Esto es una gran cura de humildad para la Iglesia actualmente, porque en muchas tendencias que encontramos nos impulsan hacia lo contrario, hacia ponernos a nosotros en el centro del Evangelio solo está Cristo, no nosotros. Eso encuentra encontrar que en la evangelización actual el énfasis se ponga precisamente en las vasijas, en el recipiente, en muchas ocasiones a expensas del contenido del Evangelio. Decimos, necesitamos que ese contenido se presente no en vasijas de barro, sino en unos recipientes más atractivos para que las personas puedan ser persuadidas de que el contenido es ese tesoro del que hablamos. Y esto es un error, en querer pensar en que debemos hacer más atractivo el Evangelio, que el Evangelio por sí mismo no es suficientemente atractivo. Y este es el error. El Evangelio ya es suficientemente atractivo por sí mismo. ¿O es que no todo el mundo espera o está dispuesto a esperar una realidad otra y a comprometerse en el seguimiento de aquel que nos trae esa otra realidad sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte, sin pecado y sin mal? El Evangelio es suficientemente atractivo por sí mismo. Es más, las vasijas deben seguir siendo de barro para enfatizar precisamente que lo importante no son ellas, no somos nosotros, sino el Evangelio que proclamamos. Y esta es la gran tentación de la Iglesia contemporánea y probablemente de todos los tiempos. Dar demasiado énfasis a las vasijas, al recipiente. Nuestras iglesias y nosotros mismos no queremos ser esas vasijas de barro que contengan el tesoro del Evangelio, sino que queremos convertirnos en recipientes lujosos que sean atrayentes por sí mismos y quizás así podamos llenar y hacer crecer una iglesia. Así se piensa muchísimas veces de forma más o menos reflexiva, más o menos inadvertida, hoy en día en el ámbito evangélico. Sin embargo, cuando damos tanta importancia a la vasija, lo que ocurre es que paradójicamente la luz del Evangelio queda opacada y queda oscurecida. Deseamos la luz del éxito y del triunfo de las megaiglesias, de la iglesia que crece en número, incluso exponencialmente. No quiere decir que siempre eso tenga que ser negativo fundamentalmente, pero sí hay muchos elementos asociados a estos fenómenos que deben ser cuestionados. Nos deslumbra esa luz, nos deslumbra ese éxito, y sin embargo rechazamos la iglesia aparentemente fracasada, pobre y de pocos recursos. Las iglesias cristianas a lo largo de su historia se han tenido que enfrentar una y otra vez
a estas tentaciones. No es nueva esta tentación. En muchos momentos de la historia la Iglesia se ha tenido que enfrentar a ello y la mayor parte de las veces ha sucumbido a ello, hay que decirlo, a esa tentación, a la de asociarnos a allí donde está el poder, allí asociarnos donde un Estado podía cobijarnos, allí donde podíamos legitimar el sistema político, el sistema económico. Sin embargo, Pablo nos dice que nuestras precariedades y limitaciones es donde precisamente nos convertimos en esas vasijas de barro. Ahí es donde precisamente nuestra vocación, nuestro ministerio y nuestro ser iglesia adquiere su significado completamente. Ahí, en medio de la tribulación, del apuro, de la persecución, del desamparo, es donde la iglesia es esa vasija de barro que porta el tesoro del Evangelio. Estas son las alentadoras palabras de Pablo en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Empezamos la predicación precisamente aquí, cuando estamos tentados de desmayar debido a las dificultades, los problemas, los conflictos. Y ahora comprendemos que es precisamente en medio de ellos cuando realmente podemos responder a la vocación que hemos recibido, convertirnos en esas vasijas de barro portadoras del tesoro del Evangelio. Que podemos tener tribulación, pero no en todo. Siempre habrá una parcela que el Señor nos reserve. Que podemos estar en apuros, pero nunca llegar al punto de la desesperación. Que podemos estar perseguidos, pero el Señor nos cobija y no estamos desamparados del todo. Que podemos estar derribados, caídos, pero no completamente destruidos, ¿no? Que podemos tener problemas, situaciones, pero no caer en la angustia ni en la desesperanza. Decíamos al principio, estamos guiados por el Espíritu Santo, somos cincelados a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Tenemos esa garantía. Al igual que Jesús es presencia de Dios en el mundo, nosotros somos presencia y testimonios de Jesús y de su muerte en medio de las precariedades y dificultades de nuestra vida. Eso es lo que nos dice Pablo en el versículo 11 de este capítulo 4. Esa es la base y la esencia del ministerio cristiano. Comprender esto es vivir por medio de la fe que confía. El otro elemento, hemos hablado de la guía del Espíritu Santo, de buscar proclamar la verdad del Evangelio y ahora vivir bajo la fe que confía. Pablo cita aquí ahora el Salmo 116, capítulo 116, versículo 10, que dice, creí, por tanto hablé, estando afligido de gran manera. De igual manera, Pablo dice, citando este Salmo 116, nosotros también creímos, creí, por tanto hablé, como dice la Escritura, creí, por tanto hablé, por tanto nosotros también creímos y hablamos. Como siempre decimos cuando Pablo cita un versículo, esa siempre refiriéndose al contexto mayor, igual que tiene en su cabeza la narrativa completa, que le da sentido. En este salmo el orante se encuentra en peligro de muerte y suplica la intervención de Dios para su salvación. Y precisamente en esa situación límite, como dice el salmo, estando afligido en gran manera, es donde el orante puede afirmar su fe, que le motiva a proclamar su confianza en Dios. Y podemos hablar, si podemos transmitir el tesoro que es el Evangelio, es porque creí, es porque he puesto mi confianza en Dios, porque he puesto mi confianza en que precisamente esta narrativa de la Biblia realmente está explicándonos la verdad del mundo y la verdad de la esperanza, de lo que podemos esperar del mundo. La fe cristiana no es un mensaje individualista y privado para una parte de mi vida. El mensaje del Evangelio
lo que la Biblia nos dice en su conjunto tiene que ver con la verdad del mundo, con la verdad del universo, que no es una realidad sin propósito ni sentido, del eterno retorno de lo mismo, en la que se perpetúa el mal y la muerte, el dolor y el sufrimiento. No lo que nos dice la Biblia y en lo que nos fiamos, en lo que creí, por tanto hablé, creí, por tanto estoy en condiciones de transmitir ese mensaje, es que hay una verdad del mundo, que es de la que Dios nos da testimonio a través de todos los profetas, a través del propio Jesús, que hay una nueva creación, hay la esperanza de una nueva creación y que dolor, muerte y mal son vencidos definitivamente. En esta situación límite, como dice el Salmo, estando afligido en gran manera, es donde el orante puede afirmar su fe. Es allí donde tocamos fondo, y lo vimos también en Pablo, es donde dejo de confiar en mí mismo para confiar en Dios. En estas dificultades con las que nos encontramos es donde podemos ser más conscientes de que efectivamente somos esas vasijas de barro. Desde ahí, Pablo, identificándose completamente con el salmista, encontrándose en la situación al borde de la muerte, desde ahí proclama su confianza en la luz del Evangelio. Y una vez más Pablo expresa la esperanza que encierra el Evangelio, la esperanza de la resurrección. Y cuando como hemos dicho anteriormente, decir resurrección es decir nueva creación. Como leemos en el versículo 14 de este capítulo 4, y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Semana pasada nos preguntamos cómo Pablo podía soportar el rechazo y el abandono de los corintios. Al principio nos preguntamos cómo perseverar en el misterio y en la vida cristiana a pesar de los conflictos, de las dificultades, de cualquier clase. Y ahora tenemos un cuadro mucho más completo de lo que Pablo nos está transmitiendo. Y la semana siguiente, que viene, Dios mediante, también seguiremos profundizando en esta perspectiva. Pablo nos ha hablado de la guía del Espíritu Santo, de la verdad del Evangelio y de la esperanza cristiana en medio de las dificultades que nos permite afirmar esa fe que confía. Versículo 15 de este capítulo 4. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando a la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Solo desde la acción del Espíritu, la verdad del Evangelio y la fe que confía en medio de las dificultades, podemos hacer frente a los problemas, a las dificultades, pero también a los desalientos y a los callejones sin salida que nos encontramos en nuestra vida y en el misterio cristiano. Finalmente, podemos perseverar por medio del amor y de la gracia. Pablo, como decía la semana pasada también, puede padecer todas estas cosas a manos de los corintios por amor a ellos, pero también sostenido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Si hemos recibido de gracia y la misericordia de Dios, nosotros también tenemos que dar de esa gracia y de esa misericordia. Por lo tanto, nuestra vida también está llena de amor, debe estar llena de amor y de gracia, como otras formas de vida de la Iglesia. No para buscar nuestra realización personal, nuestra expresión de autenticidad personal, no, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios. Que así sea.